Bueno, buenísimo. Primero, ¿alguien sabe algo de biotecnología? A ver, para ver por dónde nos paramos. Alguito por ahí. Bueno, voy a tratar de convencerlos de que está buena la biotecnología. Vamos a ver si lo logramos. Para eso, primero le voy a pedir a nuestros invitados que se presenten y que cuenten un poco lo que hacen. Les voy a hacer algunas preguntas, pero además, ya que tenemos cierta intimidad, vamos a aprovechar que ustedes nos pregunten cosas, ¿sí? Así que vamos a arrancar con Carlos. Bueno, gracias por quedarse. Sabemos que es la última charla, todos tienen ganas más de ir a comer, a un after o lo que sea. Así que vamos a ponerle un poco de onda. Bueno, mi nombre es Carlos Croco, soy cofundador de una empresa que se llama BeanCropTech. Nosotros lo que utilizamos es la biotecnología para mejorar la genética de los principales cultivos del mundo. Principalmente nos enfocamos en la mejora de soja, maíz, trigo, y no hacemos cualquier cosa, lo que hacemos es mejorar algunos genes que le generan una performance a esas plantas, particularmente genes de fotosíntesis. ¿Por qué? Bueno, con esa forma nosotros lo que logramos es que esas plantas puedan rendir mucho más en el campo. Entienden todos, ¿no?, que hay una necesidad creciente de hacer más alimentos de cara al 2030, 2040, y hay ciertas cosas que ya hoy no son aceptadas, por ejemplo, extender la frontera agrícola, ¿no? Ir a talar para cultivar más. Tenemos que hacer que estos cultivos rindan más en las hectáreas que hoy ya se utilizan. Así que un poco lo que hacemos es eso. Y después el otro concepto tiene que ver con que tenemos que hacer plantas un poco más resistentes a los cambios, a los cambios climáticos. Así que hacemos que bajo condiciones de estrés hídricos o altas temperaturas puedan tener mayores rendimientos también. Eso es un poco redondeando qué es lo que hacemos en BIM. Déjame, antes de seguir, voy a hacer un poquito más de propaganda. Dos cosas de lo que cuenta Carlos. Una, que el mundo necesita soluciones para un montón de problemas que tenemos. Cómo producir más alimentos en forma sustentable, mejores materiales, más acceso a la salud. Y la biotecnología tiene respuestas como esta, ¿sí? Ya hay soluciones que científicos como Carlos vienen descubriendo desde hace años. Y la segunda, por ahí lo dijo muy al pasar, pero Carlos descubrió un gen, o más de un gen, que es el responsable de la fotosíntesis, ¿sí? El ADN de un ser vivo es el código de software de cómo funciona ese ser vivo, ¿sí? Encontró Carlos un comando ahí que es el que le dice a la planta cómo absorber luz y transformar esa energía en energía química, ¿sí? Tremendo. Entonces, por un lado, la necesidad de soluciones, por otro lado, la posibilidad de jugar con soluciones súper novedosas. Vamos con Ale. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar y quedarse. Mi nombre es Alejandro Aguado. No sé casi nada de biotecnología o de biología. Soy ingeniero. Trabajé 30 años en una industria dura, ingeniería y construcciones, y con Daniel San Martino, que es el CEO e inversor del grupo Proinvesa, que también fue mi jefe. Trabajamos en Techint muchos años y nunca pensamos entrar en el mundo de la biotecnología. Nos retiramos y decidimos empezar con real estate, hasta que una persona o un grupo de personas nos trajeron un negocio de clonación de caballos. Sin saber por qué, pero entusiasmados porque nos parecía una cosa fantástica, entramos a ese negocio y rápidamente no pudimos hacer otra cosa que lo mismo que habíamos aprendido a hacer, que es trabajar como burros y meterle mucho corazón y alma, y pobre Daniel, plata. Y fue una empresa que nació hace 15 años antes de su tiempo, digo yo, porque los clones eran caros y nadie los quería, y ahí estábamos nosotros con una empresa de clonación. 15 años después, esa empresa se llama Kheiron, es una referente global en clonación y en edición génica. Empezamos con 10 clones por año para llegar hoy a 400 clones que van a nacer.
gracias a una cantidad de disrupciones tecnológicas que produjo el personal de Kheiron. Y el año pasado nacieron los primeros caballos editados genéticamente del mundo en Argentina, producidos por Kheiron. Daniel San Martino, este CEO que les cuento, es una persona inquieta, sumamente inquieta, y entonces, provocándonos siempre, nos empujó a, siempre veíamos todo con el paradigma de los animales, a desarrollar hormonas reproductivas a tal punto que patentamos una de ellas en los Estados Unidos, creamos con eso una empresa llamada ProInvet, con suerte relativa por ahora esa empresa, y vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, el grupo de científicos que habíamos estructurado nos provocó y nos dijo: tenemos que hacer algo para que no se muera la gente, sabemos diluir proteínas, podemos hacer un interferón inhalable. El COVID se movió tan rápido que nosotros desarrollamos nuestro interferón inhalable, pero nunca lo pudimos terminar de usar. Pero entonces nació dentro de la empresa, que se llama ProInfarma, nació la idea de desarrollar una plataforma ARN mensajera y ser los primeros en desarrollar eso en Latinoamérica, pensando en terapias transversales. Desde ese momento de la pandemia hasta hoy, bueno, desarrollamos vacunas contra la influenza, el dengue, el COVID, que la del COVID en realidad la usamos para validar nuestras habilidades en el manejo de la plataforma. Y finalmente, aquel interferón inhalable nos permitió hoy estar desarrollando otro producto inhalable en asociación con un laboratorio muy importante de Argentina para una enfermedad pulmonar que no tiene tratamiento. Y lo más reciente que nos pasó es haber firmado un acuerdo con una institución líder en trasplantes de órganos europea para desarrollar lo que nosotros llamamos el receptor universal. Es decir, si este proyecto fuera exitoso, podría revolucionarse el mundo de los trasplantes de órganos. Hoy en el mundo se hacen solo el 10% de los trasplantes que se podrían hacer, básicamente por falta de compatibilidad y de donantes. Si este desarrollo fuera exitoso, ya no habría que esperar la compatibilidad, ya no habría necesidad de inmunosupresores, y entonces no solo cambiaría el número de trasplantados, sino también la sobrevida de los trasplantados. Así que bueno, empezamos queriendo hacer la plancha después de una vida corporativa dura, terminamos inmersos en el mundo de la biotecnología y apasionados por el mundo de la biotecnología, por todo lo que descubrimos todos los días que se puede hacer. Perdón lo extenso. Bien, tremendo. Bueno, de nuevo, ¿cuántos problemas de la sociedad se pusieron a resolver? ¿Sí? La falta de trasplantes, un montón de cosas, enfermedades, el COVID. Así que ya ven el impacto que puede tener meterse a emprender en biotecnología y después el tipo de soluciones. Alejandro mencionó por lo menos 3 lenguajes de programación que tiene la biología. Uno que dijimos antes, que es el ADN, ¿sí? Ese código que, por ejemplo, en el ser humano tiene unos 20.000 comandos, por ponerle nombres de informática. Después el ARN mensajero, ¿no? Quizás se acuerdan de las vacunas de COVID, ¿no? Donde ahí nos inyectábamos vacunas que tenían un código de ARN especial que hacían que nuestras células produzcan la puntita del COVID y después nuestro sistema inmune generaba anticuerpos, ¿sí? Y ahí viene el tercer lenguaje de programación, que son las proteínas, ¿sí? Dependiendo de las letritas que tiene una proteína y su forma que toma tridimensional en el espacio, tiene una función: ser un anticuerpo, una hormona, también mencionaba para hacer reproducción animal, mencionaba Alejandro, que es otra aplicación, pueden ser enzimas, un montón de cosas. Es otro lenguaje de programación que tiene miles de comandos posibles, ¿sí? Eso para ir nerdeando un poco, ¿no? Ahora les voy a pedir la visión de ustedes de por qué está bueno
para alguien que puede estar pensando qué quiere hacer, qué emprender, ¿por qué está buena la biotecnología? ¿Por qué creen o no que hay una oportunidad presente y futura para la biotecnología? Bueno, a ver, primero estamos en un país en donde biotecnología se puede estudiar en muchísimas universidades, la parte de recursos humanos es muy calificada, así que a quien le interese estamos en un buen lugar, no en todos lados uno puede hacer un desarrollo biotecnológico y encontrarse con profesionales que pueden llevarlo a cabo, que tengan la pasión y que podamos ir a casos de éxito. Creo que ahí coincidimos seguramente, Alejandro, en que ahí estamos muy bien posicionados con respecto al resto del mundo. Después, nada, es apasionante porque si bien biotech es un área que es a largo plazo, no son empresas de software donde vamos a tener un producto de acá 6 meses, un año. En mi caso hablamos de proyectos que hasta llegar al mercado demoran 8 años, ¿sí? Todo el desarrollo. Entonces uno tiene que tener mucha paciencia, mucha templanza y ir resolviendo problemas día a día también, ¿no? No es simplemente, no es una trayectoria lineal. Creo que algo también del aspecto de la biotech es que nos enfrenta a desafíos constantes y hay que resolverlos de una manera ágil. Sí, coincido. Como ingeniero era frustrante al principio escuchar a los biólogos ver que cuando algo salía mal, que con frecuencia las cosas salían mal al principio, nos miraban con cara de cierta suficiencia y nos decían, ¿y qué querés? Es la biología. Entonces todo lo justifican así, para un ingeniero somos cuadrados y esquemáticos, las cosas tienen que ser medibles, precisas, etc. El mundo de la biología es apasionante porque no es así. Y como dice Carlos, ofrece tantas soluciones y tantas posibilidades y tantas variantes que solo el ARN es una cosa fantástica, porque convertir a las células del cuerpo en laboratorios, porque es lo que ocurre, se lleva ese spike del COVID o cualquier otra cosa, información o insumos, porque es lo que hace el ARN a una célula y esa célula provoca algo, reacciona con todo el equipamiento que tiene adentro de esa célula y produce cosas maravillosas, sobre todo haciendo trabajar el sistema inmunológico como no se lo conocía. Bueno, vayan pensando si tienen preguntas, ¿sí? Y bueno, en ambos casos, esto que decía del lenguaje de programación, en ambos casos reprograman, ¿sí? O sea, Carlos le pone a una planta un comando que no tiene, ¿sí? El equipo de Alejandro le pone a un cerdo o un caballo editado genéticamente, le ponen comandos de algo que necesitamos que hagan. Y es cierto que uno programa y después la biología, bueno, hace cualquier cosa, pero más o menos como una impresora, ¿no? Uno le pide algo y después hace lo que quiere. Sí, pero cada vez con mayor precisión, y eso es lo que llama tanto la atención. Bien. Mi última pregunta por ahora, y después le voy a pedir que levanten la mano. ¿Qué es lo que ven más desafiante o más difícil o qué anécdotas tienen de complicaciones con la biotecnología? Bueno, la primera gran complicación de estos proyectos a largo plazo es poder financiarse. Se pueden imaginar que eso es un problema salir a convencer. Hoy, por suerte, los fondos de inversión entienden un poco mejor sobre estos proyectos, entiende que hay que esperarlos, entiende de qué manera hay que validarlos. Obviamente, uno no le puede presentar de acá a un año un producto terminado ya en el mercado, pero uno va acercando a esas validaciones a través de hitos tecnológicos que va obteniendo y que lo vamos a ir cambiando a medida que vamos progresando. No es siempre lineal, como decíamos antes. Lo que proyectamos el primer día va cambiando, pero sí tenemos que llegar a eso que prometimos desde el principio. Así que en ese sentido creo que es fundamental los fondos que confían en nosotros. Por ello puedo contar muy brevemente cuál fue nuestra experiencia. Nuestro primer fondo que nos invirtió es SF500, que viene de la mano de Bioceres, que de alguna manera uno puede pensar que era una competencia nuestra. No sé si conocen la empresa Bioceres, pero es una empresa de biotecnología agrícola que hace algo parecido a lo que no hacemos nosotros.
Así que ellos decían finalmente invertirnos fue como una validación muy fuerte, ¿no? Fue, ok, che, están haciendo algo bueno, creemos que lo que hace tiene potencial y eso nos dio un empujón enorme para adelante. Después llegaron otros, obviamente, pero bueno, el camino de ir validándonos a medida que van pasando los años es importante. Sí, la validación es fundamental. Uno como desarrollador, como emprendedor, normalmente tiene la tendencia a enamorarse de su sueño, de su idea, y muchas veces te frustras y es muy difícil matar la idea, pero a veces hay que aprender a hacerlo. Yo cuento súper breve una anécdota sobre los caballos editados genéticamente, que es una anécdota de lo que la biología nos permite hacer y cuando nosotros creímos que era una gran idea y a veces la realidad te golpea y te muestra que no fue tan buena idea. En los caballos descubrieron unos irlandeses que hay un gen de la miostatina que es responsable de la inhibición del crecimiento de la masa muscular. Si no tuviéramos ese gen, seríamos todos el increíble Hulk. Hay animales en la naturaleza, vacas concretamente, por ejemplo, que tienen inhibido ese gen y si vos mirás fotos de esas vacas, vas a ver que es un increíble Hulk en vaca. Estos tipos descubrieron que había 3 tipos de variaciones de ese gen de la miostatina que hacía que hubiera caballos que fueran muy rápidos en corta distancia, otros en media distancia y otros en larga distancia, según esa variación del gen de la miostatina. Eso servía para que alguien cuando fuera a comprar un caballo o a cruzar su caballo de carrera sobre todo, supiera, si le hacía un análisis genético, qué esperar. ¿Qué se nos ocurrió a nosotros? Se nos ocurrió tomar una yegua del Hall of Fame del polo argentino y mundial en definitiva, y una yegua con grandes habilidades para jugar al polo, pero que no tenía lo que hoy buscan los jugadores, que es repentización, ese pique corto, rápido, que le diera a los jugadores ese microsegundo adicional para robarse la bocha jugando al polo. Yo no sé si conocen el polo, pero bueno, se juega a caballo y lo que hicimos nosotros fue tomar el gen de la miostatina que existe en la naturaleza de un caballo sprinter, estos de pique corto, y ponérselos a esta yegua Hall of Fame tan famosa que era fondista, o sea, era una yegua que solo tenía aptitudes mejores para correr largas distancias, pero no la corta. Entonces nosotros dijimos, qué bueno sería si pudiéramos poner todas las destrezas de esta yegua con esa condición de sprinter. Y eso hicimos. Usando CRISPR-Cas9, lo que hicimos fue cortarle ese pedacito de gen e insertarle un pedacito, perdón lo bruto de mi expresión, un pedacito de gen de un sprinter, lo cual da como resultado un caballo común y corriente que se puede soltar en la naturaleza. El Estado argentino, la CONAVIA, evaluó esto y aprobó el caballo. El caballo nació, nacieron 5. Le tomamos todos los análisis que nos pidió esta agencia reguladora del gobierno, el caballo fue aprobado. Sin embargo, recibimos golpes de todas las asociaciones ecuestres, pues nos acusaron de doping genético. Entonces, fíjense cómo la biología a veces nos permite llevar adelante ideas y sueños fantásticos, pero que si no nos ocupamos en validarlo previamente, nos podemos recibir estos golpes como los recibimos nosotros recientemente. Tremendo. Imagínate cuando jugadores de fútbol hagan eso. Me encantó lo de doping genético. Eso Sí. no lo tenía. ¿Alguno escuchó hace unas 2 semanas que hicieron una terapia genética de un bebé? ¿Nadie escuchó? Sí, yo. Sí. Bueno, hará 2 semanas, por primera vez, un bebé, creo que en Estados Unidos, que tenía una enfermedad genética, no producía cierta sustancia y tenía como los días contados, le inyectaron esta tecnología CRISPR. Es la primera vez que se hace in vivo, que se le inyecta, y eso fue a las células donde tenía que ir, en el órgano que tenía que producir esa sustancia, y empezó a producirla, ¿no? Así que, digo, para ir avisando que se puede, ¿no? Y que ya se está haciendo. Bueno,
¿Alguna preguntita por ahí? Sí, tenemos... Dale, yo la repito. Hola, ahora sí. En un momento mencionaron la dificultad justamente cuando los procesos son muy largos de poder aguantar, ¿no? O sea, en definitiva, 8 años para tener algún tipo de resultados hace que el tipo de inversión que puedas recibir obviamente tiene algunos limitantes, en definitiva, de instituciones o compañías que estén apostando a muy largo plazo. En Venture Capital se me ocurren, no conozco demasiados, digamos, de gente que esté expectando, digamos, en cosas tan largas. ¿Existe casos de money hoy de grandes compañías que estén apostando a compañías, a startups, trabajando en biotech, que te permita pensar que la compañía tiene algún tipo de futuro y no quedarte corto a los 3, 4 años porque el runway no te da? Sí, la respondo lo más breve posible, que nos quedan 5. Por un lado tenés esos tiempos más largos, por otro lado tenés fundamentals mucho más fuertes, o sea, si resolvés los trasplantes, digamos, curás gente que moriría, ¿no? Si resolvés esto con las plantas, podés producir más alimentos, ¿sí? Entonces, hay unos fundamentos de negocio que son súper potentes, a veces en comparación con, no sé, una fintech, ¿no? Una wallet. ¿Sí? También tenés milestones. Tenés milestone. Entonces, y hay todas unas prácticas un poco distintas del mundo de tecnología, de cómo son esas inversiones, y hay fondos que están preparados para invertir a largo plazo. Y también tenés en el mercado que muchos de estos desarrollos los haces en partnership o con M&As, con jugadores grandes de la industria, ¿no? Ok, te hago un poco de doble clic en la pregunta porque mencionaste justamente esto de que en algún momento se transforma en algo útil, ya llevando casi hasta lo health tech en algún punto. ¿Lo regulatorio no termina siendo otra barrera más en algún momento cuando terminás en un tratamiento? O sea, tenés toda una parte, parece, de ciencia básica, de entender cómo es, y después, cuando tenés que empezar a probarlo en humanos o en animales, seguramente te chocas contra otra barrera más. ¿En dónde termina jodiendo eso? Lo regulatorio se piensa desde el principio. Digamos. Pero pasa, en el caso de salud, tenés hitos. Por ejemplo, nosotros las vacunas, estamos ahora con el preclínico y fase 1 que suponemos iniciar dentro de los próximos meses. Ponerle que ese periodo te lleva 1 año hasta que la ANMAT lo documenta y lo aprueba, suponiendo que salga bien. Y después están ya de alguna manera conocidos los pasos, el tiempo que te lleva hasta la fase 2 y lo mismo la fase 3, etcétera. Obviamente lo que vas haciendo fase a fase es disminuir tu nivel de riesgo. Entonces es como decían en real estate, ¿viste? Cuando compras en el pozo, vas en el asiento atrás del que maneja la moto. Entonces tu percepción del peligro es diferente. Entonces, a la medida que avanzás en las fases, se va achicando el riesgo y es más fácil que o te compren o te inviertan, etcétera. Entonces, se ven 8 años capaz, o 3 o 4, pero cuando lo empezás a segmentar en milestones, bueno, no es de tan largo aliento, ¿no? Es más conocido. Bien, vamos ahí una y atrás hay otra y redondeamos después de eso. Dale. Bueno, muy bueno el panel, la verdad que... Más pregunta más lado de nerd o entusiasta, ¿está bien? Veo que todo lo que van contando parecerían ser mejoras incrementales, ¿no? Lo que contabas, el tema de los caballos que detectaron el gen que permite que el sprint lo haga de manera más eficiente y lo cruzan contra alguien que es de carreras largas o de otro tipo de aguante, o el tema de la fotosíntesis. Hay barreras teóricas que ya saben que no pueden cruzar con esta mejora incremental. O sea, del lado digamos, de la eficiencia genética, de mejora continua, de mejora, si querés, sistemática, ya hay límites. No voy a la parte, si querés, de las fronteras, de las limitantes ni a nivel gubernamental, sino más que nada es a nivel teórico y a nivel bien
bien de ciencia. O sea, hay, por ejemplo, limitantes que, por ejemplo, el tema no sé, de la vejez de un animal, ¿está bien? O sea, si ustedes dan el día de mañana con el gen de la vejez, saben que pueden llegar a manipularlo tal del cual podrían llegar a impedirlo. Eso te diría después de la fintech, creo que es lo que más está... Pero por eso, la pregunta es, ¿hay un límite en el cual ya saben que no van a poder cruzar? Yo te diría que no, que al revés. O sea, yo veo proyectos científicos todo el tiempo. Nosotros invertimos ya en 80 startups de biotecnología y vemos cientos por año. Y todo el tiempo te sorprendes lo que existe en la naturaleza y en la ciencia, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, ahora estoy trabajando con un proyecto que a partir de veneno de arácnidos están generando insecticidas, ¿sí? Atacan insectos, entonces, ¿cómo hacer un insecticida natural? Y eso lo encontraron estudiando en el Amazonas, arácnidos, ¿sí? Y así tenés miles de soluciones que hay en la naturaleza y eso todavía sin ingeniería genética, sin usar esos lenguajes de programación. Y sobre eso, lo mismo que ocurrió con la informática, que se va componiendo el conocimiento y se va democratizando el acceso y se va acelerando, ¿no? Lo mismo está ocurriendo en biología. O sea, hoy todos esos lenguajes de programación se aceleran y a partir de hace poquitos años se mezclaron con la AI, ¿sí? Así que imagínate de ahí todo lo que puede salir. O sea, este proyecto que les decía, están estudiando distintos venenos de arácnido, cuáles son las proteínas que hay ahí adentro, y con eso en realidad alimentando una AI, ¿sí? Imagínate. Entonces, y entonces yo te diría que no hay o todavía no se llegó, no se conoce, ¿no?, el límite teórico. Ni para el envejecimiento, porque hay seres vivos con el mismo lenguaje de programación que nosotros que no envejecen, ¿sí? Entonces no hay un límite. Es re difícil igual de llegar a eso, ¿no? Pero yo diría que no hay un... Acá tenemos un científico que en realidad límite teórico no. Te diría que hay limitaciones técnicas, ¿no? Lo que hoy se hace, por ejemplo, con una crops, con una soja o con un maíz, hace 15 años atrás no se podía hacer, en base a ir puliendo un poco más las técnicas de cómo se utilizan las técnicas de biología molecular, ingeniería genética de las especies modelos de laboratorio, se pudo empezar a trasladar todo eso que se hacía a estas otras especies de interés comercial, ¿no? Pero sabíamos muy bien hace 15 años qué teníamos que hacer en estas plantas de interés comercial. El problema era cómo lo hacemos. Las herramientas no están puestas a punto todavía. Creo que ahí está la limitación más que nada. Pero la parte teórica no tanto. Yo creo que cada vez nos sorprende más, inclusive a los... Y la parte técnica, de nuevo, avanza exponencialmente, ¿sí? O sea, exponencialmente posta, matemáticamente exponencialmente, literal, ¿sí? Lo mismo que la informática. Y la inteligencia artificial va... El CRISPR ya es un cambio para mí, visto como ingeniero, ¿no? Es como el día que Bill Gates inventó el software barato. Entonces, el día que apareció el software barato y la PC, millones de cerebros en el mundo que estaban subutilizados empezaron a ser superutilizados. Fue espectacular. El CRISPR es algo parecido, es una herramienta increíble. Imagínate, le inyectan a un bebé y eso va, es un órgano vivo que va y sabe dónde llegar, dónde cortar, dónde reemplazar y hacerlo bien. Es una cosa, y cuesta nada el CRISPR. Entonces, cualquier tipo preparado, como decía Carlos recién, como hay tantos hoy en la Argentina y cada vez más, por suerte, usan esa herramienta. Son millones de científicos en el mundo que pueden usar una herramienta baratísima para hacer milagros. Yo ahí le sumo algo, cuesta nada, pero muy pocos en el mundo saben usarlo. Bueno, pero cada vez más. Y nosotros lo usamos para que nos gusta que nos pegan las federaciones ecuestres. Pero tenemos proyectos también de salud basados en edición génica. El mundo de la biología es alucinante. Es como el universo
pero visto más microscópicamente, ¿no? Bueno, vamos con la última allá atrás. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en el mundo de la modificación genética hay mucho tabú. De hecho, el ejemplo que diste que pasó con los caballos es muestra de ello. A mí me voló la cabeza lo de poder clonar órganos y para donaciones. Es una maldita locura, pero ¿cómo superar las barreras que genera el tabú o directamente el miedo a la modificación genética, a la clonación, para poder, ustedes dijeron 8 años, en 8 años se puede cambiar la mente del mercado, las instituciones, para poder decirles, esta es la mejor solución, úsenla? A ver, mi conocimiento es ínfimo y por la experiencia que tenemos, te diría que sí, pero la clave es, en nuestra experiencia muy cortita y muy reducida al mundo equino, es la comunicación. Nosotros cometimos errores gravísimos de comunicación. Ahora que estamos empezando a comunicar, yo creo que mejor, la gente está entendiendo que lo que hicimos no fue una modificación genética, que no sé por qué a la modificación genética se le tiene miedo, porque hay modificaciones genéticas que ocurren naturalmente, ¿no? Dicen que la frutilla, como era originalmente, era incomible y gracias a su evolución natural hoy es comible. Entonces, qué sé yo, esto es lo mismo. Nosotros lo que hicimos en el caso del caballo fue reemplazar una porción de un gen por otro, pero que es propio del caballo. Entonces no generamos un organismo genéticamente modificado. Y esto es lo que validó la CONAVIA. Y eso es importante, porque no generamos, se demoniza esto, sino. Y entonces ese caballo no va a correr más rápido que otros caballos, va a ser igual de rápido que un caballo rápido, punto, nada más. Y la gente lo está empezando a aceptar. Con el clon pasó exactamente lo mismo. Con el clon íbamos a deformar la raza, íbamos a achicar las posibilidades de cruzamientos, y ocurrió todo lo contrario. Entonces, lo que está ocurriendo y lo que esta cruza de precisión, nosotros la llamamos, este tipo de edición génica, permiten que hoy en el polo nacen 10.000 caballos por año, de los cuales a Palermo llegan 100. ¿Cuántos quedan en el camino? ¿Cuántos mandan al frigorífico? ¿Cuánto es lo que se termina maltratando un animal si la tecnología no se aplicara? Esta es nuestra creencia y esto es lo que pensamos y para eso lo hicimos. Recién ahora está empezando a germinar eso en la cabeza del mundo ecuestre, digamos. Bueno, se entiende la pregunta. Básicamente, cuando hablen de transgénicos, creo que hay que remontarse a los primeros transgénicos que había, en donde tanto en animales o plantas se le metía algo que no le pertenecía a su genoma, ¿no? Era alguna proteína que no tenían o alguna construcción rara que socialmente tenía una percepción negativa. Hoy, esa transgénesis se viene a reemplazar por la edición genética o la cisgénesis también, en donde uno no le mete nada que no tenga ya en el genoma, ¿sí? Lo que hace uno es optimizar los genes que ya le pertenecen a esa especie, si un animal o si una planta. Hoy, dentro de la percepción social, todavía eso se sigue interpretando muchas veces como transgénesis y corre, creo que, como dijo bien Alejandro, de nuestra parte, comenzar a concientizar socialmente que lo que estamos haciendo es algo diferente. Y creo que va a llegar eso. Está cambiando, ¿no? Vemos cambios en los últimos 2 años, al menos desde nuestra área, en que entienden cuál es la diferencia entre la vieja transgénesis y lo que hoy llamamos edición génica o cisgénesis. Yo creo que también parte del tabú es porque esos organismos genéticamente modificados se les puso un gen para tirar un agrotóxico, ¿no?, en el campo. Entonces, como que al final generó otro problema por el uso, no por estar editado genéticamente, ¿no? Bueno, y creo que estamos en tiempo, ¿no? Entonces, así, para cerrar, a ver. Grita que te escuchamos. ¿Qué se prioriza, el impacto o la plata?
En realidad, lo que podés ver en estos casos es que las dos cosas se pueden alinear, ¿sí? Podés tener el recontra impacto, podés producir más alimento, producir órganos para trasplante y que eso sea el mejor negocio, ¿sí? En ese sentido se alinea. Y bueno, para cerrar, lo que me queda de las dos preguntas anteriores en cuanto al cuestionamiento ético y a los límites teóricos de la biología, yo creo que lo que pudimos ver es que la biotecnología es una tecnología tan potente que hay que tener muy en cuenta los dilemas éticos, ¿no? Eso viene con una tecnología súper potente. Lo mismo que pasa con la AI, ¿no? Está buenísimo todo lo que se viene y lo que vamos a poder hacer, pero el cuidado que hay que tener, ¿no? Lo mismo pasa acá en biotecnología. Las posibilidades son enormes y también la responsabilidad que hay que tener con eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.